Estamos en una nueva sección del curso de Lightroom. Estamos dentro de servicios de publicación. En esta sección vamos a dedicarle algunos capítulos a esta sección de nombre servicios de publicación. Y vamos a comenzar con Adobe Stock. Como puedes ver, estamos ya casi, o si no es que estamos en el capítulo 50 y como puedes darte cuenta, no hemos tocado nada de lo que es el módulo revelar, porque con esto te compruebo que Lightroom no es simplemente un software de revelado, es mucho más que eso. Y aquí te puedes dar cuenta que ya llevamos una cantidad de capítulos y no hemos entrado en nada. Revelar prácticamente es parte o forma parte de un 10% de Lightroom. Entonces, en este primer capítulo vamos a ver la forma de cómo podemos publicar fotos directamente desde Lightroom a lo que es Adobe Stock. Si no sabes qué es Adobe Stock, bueno, te menciono que es un banco de imágenes en el cual nosotros podemos subir cualquier cantidad de archivos, ya sea imágenes, ilustraciones, vectores, videos y demás, y podemos vender estos archivos. Y bueno, ¿cómo se hace eso? Te menciono que esto únicamente se hace si pagas una suscripción, ¿verdad? Entonces, primero, lo que te recomiendo es que te des de alta dentro de lo que es Adobe Stock. En mi caso ya lo hice. Lógicamente lo haces con tu cuenta de suscripción. Y aquí, como ves, yo ya hice algunas configuraciones. Bueno, no hice configuraciones, sino que tengo algunas imágenes. Aquí estamos en el escritorio. Aquí aparecerían nuestros archivos cargados. Y aquí abajo aparecen todas las imágenes, las ilustraciones. Si tuviéramos las fotos, videos, vectores, bueno, vectores o colecciones. Las colecciones las vimos, bueno, si pagaste alguna suscripción grupal dentro de la academia, dentro del curso Adobe Portfolio, pudiste darte cuenta que son las colecciones. Pero bien, este no es un curso de Adobe Stock, nada más te lo estoy comentando. Y bien, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta que es que cuando subimos fotos a Adobe Stock, si en esa foto aparecen personas, debemos tener un contrato de estas personas. Eso también yo te lo mostré en el curso de lo que es Adobe Stock, donde, perdón, de Adobe Portfolio, donde yo explico toda esa parte. Pero bien, vamos a minimizar. Nos vamos a venir aquí a Lightroom porque en realidad el capítulo se trata de cómo podemos subir imágenes a lo que es el banco de Adobe Stock. ¿Cómo hacemos esto? Aquí en servicios de publicación aparece Adobe Stock, le daríamos aquí en configurar, nos lleva a esta ventana y si ya está registrado o ya estás logueado en Adobe Stock, simplemente le darías en aquí, en cualquiera de estos enlaces, le darías clic y aquí se nos abre, lógicamente ahí, y ahora seleccionas aquí o le das un clic, simplemente le das en guardar y como ves aquí en la parte izquierda ya detectó que nos hemos dado de alta y le daríamos aquí en cancelar y hecho eso básicamente es todo. Aquí nada más hay que arrastrar fotos y publicarlas. Bien, yo por ejemplo voy a seleccionar puede ser esta foto que no la voy a vender porque no tengo los derechos para venderla, aunque son de mi autoría, no las puedo vender. Para eso se necesita un contrato de nuestros clientes y yo solamente te voy a mostrar cómo podemos subir, pero hay otras cosas que te voy a mencionar. Entonces, yo arrastro esta foto, la coloco aquí dentro de esta carpeta sincronizada que me creó Adobe Stock, suelto y ahí aparece ya una foto. Le doy aquí, clic y aquí aparece mi fotografía y como ves aquí aparece la opción de publicar. Le daría en publicar, vamos a esperar unos segundos para que se publique y una vez se publique ya nosotros podemos seguir una serie de configuraciones. Como te menciono, todos los consejos, configuraciones y demás para poder vender una foto dentro de Adobe Stock, yo lo explico de principio a fin prácticamente dentro del curso de Adobe Portfolio. Entonces, por si te interesa, si pagaste la suscripción grupal de ya sea trimestral, semestral o anual dentro de la academia, ahí puedes buscar el curso de Adobe Portfolio y ahí encontrarás uno o varios capítulos de cómo se maneja esto de Adobe Stock. Bien, ya se subió. Aquí me dice que si deseo ir a Adobe Stock, le voy a decir que sí para hacer algunas configuraciones. Y aquí está la foto. No se ha publicado porque aquí debemos cumplir
algunos aspectos. Bueno, vamos a pasarlo al español para que entendamos algunos aspectos. Dice acá personas o propiedades reconocibles. Le vamos a decir que sí. No le podemos decir que no, porque si le damos en no, nos va a rechazar la foto. Luego aquí dice crear una nueva versión. ¿De qué se trata esto de nueva versión? Se trata de un contrato en el cual nosotros debemos cumplir. Y ese contrato, déjame ver si yo lo encuentro. Voy a ver si está en escritorio. En escritorio está en Adobe Portfolio. Tiene que estar en... Vamos a ver. Creo que no lo tengo por acá. Pero esto es un contrato. No lo tengo. Definitivamente no lo tengo. Entonces, es un contrato que tienes que eh, hacer y subirlo aquí. Tienes que subir el contrato, dice comunicados en papel, nombre, adjunte un comunicado firmado. Cuando dice un comunicado es un contrato. Lo llenas, lo conviertes y aquí lo puedes subir. Esto es para que la gente de Adobe Stock pueda ver que cuentas con los permisos de la modelo para poder vender esta fotografía. Aquí podemos encontrar unas plantillas, por ejemplo, esta que dice liberación por propiedad. Yo le doy aquí y como ves, este es un contrato en el cual nosotros tenemos que llenarlo, está en inglés, pero aquí este es el contrato que llenarías. Aquí dice firma de propietario, el nombre impreso, el nombre del propietario, bueno, aquí es la firma, y luego aquí dice dirección, teléfono, correo, fecha de la firma, luego que aparece propiedad, información de la propiedad, si es aplicable. Luego dice información del artista, en este caso el fotógrafo. Luego aquí aparece la información de un testigo. Si tienes un testigo es importante. Y más abajo aparece registros de la sesión, donde se registró la sesión, la descripción de la locación, la fecha de la sesión y demás. Una vez has hecho o llenado esto, puedes imprimirlo, puedes llenarlo o simplemente lo llenas en línea. Esto ahora lo podemos hacer en línea con lo que es el programa también de Adobe Stock llamado Adobe Acrobat. Entonces, una vez llena esto, lo subes por acá. Aquí le darías en subir, ¿verdad? En subir. Bueno, aquí tendría yo que poner un nombre, algo, porque si no, no me permite. Bueno, aquí yo podría darle en, vamos a ver, puedo ponerle contrato, contrato, cualquier nombre contrato para que me habilite este botón. Aquí buscaría contrato, lo subo y sigo lo demás, como crear etiquetas. Y una vez que he llenado todo esto, aquí me va a aparecer una opción, bueno, esta opción, pero en verde, donde me va a decir que si quiero enviar tantos archivos. En este caso está de este color, pero cuando ya hemos llenado todos estos pasos, esto nos aparece en verde. Déjame ver si yo tengo por acá algún archivo, no me acuerdo, voy a ver si encuentro contrato. Vamos a ver si me parece que sí tengo uno. Contrato, generar, generar y enviar. No, no tengo, no tengo ninguno, pero podría inventarme cualquier archivo. Déjame ir aquí a documentos. No, la verdad es que no tengo ninguno, pero bien, eso es cómo se sube fotos a Adobe Stock. Si te interesa, lo puedes seguir y puedes vender tus fotos.